Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Reciban un caluroso saludo de parte de los alumnos del curso de Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 y también de su catedrática, la ingeniera Indira Valdés. Vamos a iniciar el día de hoy con la actividad que tiene por nombre Auditoría de Sistemas. Queremos agradecerles por aceptar la invitación y formar parte de esta charla y esperamos que la valiosa información que se comparta sea muy bien recibida. Déjenme contarles sobre nuestro conferencista. Se llama Iber Adolfo Vargas Villanueva. Él es un ingeniero. Déjenme contarle un poco más de su hoja de vida y en qué trabaja. Es un ingeniero en sistemas de información y se egresado de la Universidad Mariano Gálvez, certificado en Ethical Hacking y analista en informática forense por USAC. Es también catedrático universitario en la carrera de Ingeniería en Ciencias en la Universidad Mariano Gálvez. Es emprendedor en tecnologías, informática y seguridad lógica y física por medio de VR, informática y sistemas. Entusiasta de la robótica, la electrónica y aportador de conocimientos en las distintas comunidades tecnológicas de Guatemala. Así que bienvenido, ingeniero Iber, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Indira Marisela, nuevamente por acá en una actividad. Coincidimos y un gusto poder compartir. No sé si se escucha bien. Necesito Perfecto. volumen o algo. Para mí está bien. Así. Ok. Bueno, muchas gracias, Diego. Entonces vamos a entrar en materia. Vamos a dar inicio a la conferencia correspondiente. Como bien Diego indicaba, el tema principal es auditoría de sistemas. Bueno, ahí Diego acaba de mencionar algunas de las cosas que soy y pues ¿quién soy? Pues Iber Adolfo Vargas Villanueva, originario de Guastatoya del Progreso, por ahí a 70 y algo de kilómetros de Chiquimula. Soy ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación, egresado de Mariano Gálvez. Tengo un cierre de pensum de maestría en información y ciencias de la computación. Maestría en informática con énfasis en telecomunicaciones y banca electrónica. Cierre de pensum de maestría en tecnologías y gestión de las energías renovables. Soy catedrático titular de ingeniería en sistemas de información. Como bien dijo Diego, soy certificado por USAC en Ethical Hacking y en informática forense. Emprendedor, tengo mi propia empresa denominada VR Informática y Sistemas. Ahí pues brindamos todo lo que son servicios tecnológicos, tanto de software como de hardware, seguridad y otros. Y como bien decía Diego, brindo muchos aportes de conocimientos en distintas comunidades tecnológicas de Guatemala. Entiéndase, por ejemplo, las comunidades de desarrollo en lenguaje Java, en Python, en PHP con tecnología Laravel, desarrollo de móviles, tecnologías en la nube, Amazon, etc. ¿Sí? En Guatemala, tecnológicamente hablando, se está organizado de tal manera de que uno puede obtener información o conocimiento de personas que se dedican a todo esto y que con mucho gusto nosotros compartimos información o dudas respecto a lo que se tiene, ¿no? Entrando en lo que se define una auditoría de sistemas, lo podemos definir como un proceso que es llevado a cabo por profesionales especialmente capacitados para el efecto y que consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el activo empresarial. Ok, en otras palabras, uno como especialista en el área de auditoría de sistemas lleva a cabo ciertos tipos de evaluación para encontrar elementos o evidencias de que indique de que un sistema pueda estar fallando en algún punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final si roban información,
Eso es contraproducente para una organización. Se busca mantener la integridad de los datos, ya que ésta lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los recursos, cumple con las leyes y regulaciones establecidas. O sea, en otras palabras, ustedes pueden decir, sí, yo soy un certificado en Ethical Hacker, en Ethical Hacking, yo soy denominado un hacker, pero un hacker no es algo malo. Un hacker actúa dependiendo de las leyes y regulaciones que existan en el país, ¿sí? Una auditoría de sistemas también permite detectar de forma sistemática el uso de los recursos y los flujos de información dentro de una organización, de tal manera de que se logre determinar qué información es crítica para el cumplimiento de la misión y objetivos, identificando necesidades, falsedades, costes, valor y barreras que obstaculizan flujos de información eficientes. Ok, en otra palabra, información crítica. Esto es importante en una auditoría de sistemas. ¿Cuál es la información más importante de una organización? Si yo les pregunto, por ejemplo, un hospital, la información importante de un hospital es el historial clínico de sus pacientes. Si hablamos de un cine, la información importante de un cine es las películas que se van a proyectar y los boletos vendidos, ¿sí? Si hablamos de un banco, la información crítica de un banco es las transacciones o movimientos monetarios ocurridos durante cierto tiempo y de qué personas fueron obtenidos esos movimientos. Entonces, una auditoría de sistemas, dependiendo el giro o dependiendo la organización que estemos evaluando o la organización que se esté observando, asimismo su información va a cambiar según su criticidad, porque no para todas las organizaciones la misma información es importante, ¿ok? Ya que sus misiones u objetivos cambian. Pero con esta información yo puedo tener barreras, puedo tener inconvenientes para que exista un flujo. ¿Qué es lo que pasa cuando en un banco se va el sistema? ¿Ya? Según una auditoría de sistemas, en un banco uno puede identificar, ok, se va el sistema por apagón de energía, entonces debería de existir un respaldo o un backup de energía eléctrica para que esto no pase. O esto pasa porque los servidores donde están funcionando los sistemas fallan porque los discos duros están malos. Entonces debería existir una forma de poder reemplazar estos discos duros o una especie de funcionamiento en paralelo en donde hayan dos equipos funcionando al mismo tiempo y que el sistema nunca vaya a fallar. No sé si lo sabían, pero la SIB, o sea, la Superintendencia de Bancos, exige un 99.7% de operación anual. Quiere decir que un banco no puede estar sin funcionamiento más de 48 horas. ¿Sí? Pero ustedes, ¿qué creen? En el banco les dicen a ustedes no hay sistema, pero ustedes pueden ir a solicitar un proceso manual. Existen procesos manuales dentro de un banco. Imagínense, ustedes van a ir a pagar la tarjeta de crédito y como buen chapín lo van a pagar el último día. Lo van a pagar el último día que tienen para poder hacerlo. Ok. Y van a las 5 de la tarde y les dicen no hay sistema. Y al otro día le van a poner ¿cuánto? 200 quetzales de multa o 200 quetzales de mora. No quieren pagar esos 200 quetzales. Ustedes pueden solicitar, hablar con el gerente del banco o de la agencia, solicitar el proceso manual que consiste en un formulario, se llena a mano y se hace el procedimiento. Y de esa manera ustedes pueden hacer su pago en tiempo. Entonces, una auditoría de sistemas también ve esa parte. ¿Qué procesos paralelos funcionan sobre un mismo objetivo, pero de distintas maneras o de distintas formas? ¿Sí?
Los objetivos principales de una auditoría de sistemas son el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos. Ese es el primer objetivo, que un sistema informático sea eficiente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo estuve en el desarrollo del sistema que sirvió para mostrar la información o los datos ya procesados del censo. Pero ¿qué pasa cuando se lanzó la plataforma? Todos los medios de comunicación querían ingresar. En 24 horas se obtuvieron más de 2 millones de conexiones. Entonces, el análisis y la evaluación de la eficiencia de los sistemas informáticos siempre es importante, porque voy a lanzar un sistema y va a dejar de funcionar a los minutos. Recordemos lo que pasó con lo del tema del Tribunal Supremo Electoral en las últimas votaciones. El sistema se estuvo fallando y estuvo cayendo cada cierto tiempo. Entonces, no hubo un correcto análisis para poder prever esos inconvenientes. El segundo objetivo de una auditoría de sistemas es la verificación del cumplimiento de la normativa en este ámbito. Cuando hablamos de normativa, nos referimos a licenciamientos, a contratos o a leyes que nos indiquen qué hacer y qué no hacer en cierto ámbito de sistemas. Y el tercer objetivo es la revisión de la eficaz gestión de los recursos informáticos. ¿Cuánto he visto yo que muchos sueñan con una computadora o un equipo de cómputo con un procesador i9 4.0 GHz? ¿Qué les digo? 16 GB de RAM, 2 teras de disco, pero no lo utilizan o no gestionan automáticamente ese recurso informático. ¿Por qué tener 16 GB de RAM si solamente voy a utilizar 4? A eso nos referimos con el tercer objetivo: la eficaz gestión de los recursos informáticos. Ok, partiendo de acá, tenemos tipos de auditorías en sistemas. Hay varios tipos de auditoría de sistemas. ¿Y en qué radican los tipos? En el objetivo que uno se plantee. Una auditoría, pues obviamente uno de los elementos importantes cuando uno la va a llevar a cabo es el objetivo o lo que uno pretende llevar a cabo, o lo que uno pretende encontrar, lo que uno pretende evaluar. En ese sentido, pues dentro de los tipos de auditoría de sistemas está la auditoría de la seguridad lógica. Cuando hablamos de la seguridad lógica, nos referimos a usuarios, contraseñas, perfiles, roles y todos estos elementos que sirven para la seguridad de los datos. Pasa de que yo trabajo en un lugar y yo tengo acceso a varias carpetas compartidas. Y en esas carpetas compartidas existe información, por ejemplo, de los estados de cuenta mensuales de la organización. ¿Sí? Es información importante, información sensible. Yo me retiro de la organización y les aseguro que si existe una auditoría 2 meses o 3 meses después, yo todavía sigo con los mismos permisos. Eso pasa. Eso pasa muy comúnmente. Que es otro elemento en seguridad lógica que pasa muy común. Por ejemplo, ahí está la ingeniera Indira Marisela Valdés y ella pues trabaja en Cunori y ella tiene acceso a su plataforma. Lo correcto, o según las buenas prácticas o la normativa, ya sea local, interna o internacional, que se esté aplicando, indica que cada 60 días es necesario o es correcto cambiar la contraseña. Pero es muy común
que tal vez ella pase un año sin cambiar su contraseña. Entonces, la auditoría de seguridad lógica evalúa todos estos elementos. Todos estos elementos que puedan servir de vulnerabilidad en los datos o en la información. Otro tipo de auditoría de sistemas es la auditoría de la seguridad física. Cuando hablamos de la seguridad física, un caso tan sencillo es la persona de la limpieza está dentro de un data center o de un centro de datos. ¿Sí? ¿Cómo entró ahí? ¿Quién le dio acceso? No es que porque sea de la limpieza no puede ingresar. Recordemos que en un centro de datos existen equipos importantes en donde se maneja la transaccionalidad y toda la información de una organización. Y que por un escobazo ella desconecte un cable y dejemos una organización sin funcionamiento. Entonces, en este sentido, la seguridad física va relacionada con temas de personas. ¿Qué personas tienen acceso a qué áreas? Por eso existen los sistemas biométricos o los controles de acceso, ya sea por huella digital, por la mano, por el iris, o por código o por tarjeta. Esto lo podemos complementar con temas de cámaras de seguridad o sistemas CCTV o sistemas de circuito cerrado, en donde uno puede llevar una bitácora de los movimientos de los accesos de las personas en ciertas áreas. Entonces, este es otro elemento importante en una organización. Según el objetivo de una auditoría, se puede catalogar como una auditoría de seguridad física. La auditoría de los datos lo que evalúa es integridad de los datos, o sea, que estén correctos. ¿Cómo se obtienen estos datos? Mediante qué tipo de sistemas o mediante qué tipo de programas y el flujo que estos datos llevan. Puede ser que la información al final es el conjunto de datos. Que la información se lleve 25 días en poder cumplir un flujo. Pero optimizándolo, evaluando las buenas prácticas de los sistemas y la forma en que los datos se obtienen, este proceso puede reducirse, puede optimizarse. Yo tuve la oportunidad de trabajar en INASIF. En ese entonces, un dictamen de balística, que es la unidad que recoge balas y casquillos y armas de las escenas de crimen, aproximadamente se llevaban 30 días en poder emitir un dictamen de a lo que pertenecía una bala, un casquillo o un arma. Ahí en INASIF hay sistemas de que con solo ingresar el código de serie del arma se logra identificar en qué otros crímenes o escenas fue utilizada. En ese sentido, se hizo un análisis y una auditoría de los sistemas o de los módulos que se utilizaban para poder emitir un dictamen y se redujo a 7 días. De 30 días a 7 días. ¿Verdad? Entonces, una auditoría de los datos busca eso, hacer más eficiente el flujo del proceso de los datos. Y otra de las auditorías es la auditoría de la seguridad de los datos. No es solamente obtener el dato, sino que obtenerlo de forma segura. Acá es donde se aplica el triángulo de la seguridad. El triángulo de la seguridad dice que los datos deben de contener confidencialidad, o sea, quién emitió ese dato, integridad, que es el dato que se guardó, es el dato que se creó, y disponibilidad. El dato, una vez almacenado, puede estar disponible para su utilización. Acá en este triángulo de la seguridad es donde se aplica técnicas de cifrado, técnicas de
¿qué? Encriptación de información, porque hay información muy sensible, por ejemplo, contraseñas, que deben estar encriptadas. Y aquí viene un cuarto elemento que aporta al triángulo de la seguridad, que es el no repudio. El no repudio lo que busca es de que si yo, Iber Vargas, creé un dato, o sea, la integridad, y se guardó o se envió ya sea por correo electrónico en una base de datos o en cualquier otro medio, yo no puedo negar que fui yo quien creó esa información. Esto sirve mucho para temas de análisis forense, en donde se logra identificar qué persona o qué usuario o qué computadora o qué equipo creó la información. Otro tipo de auditoría es la auditoría legal. Al hablar de auditoría legal, estamos hablando de licencias, de contratos, de software. Cuando un software es propietario, cuando un software es privativo, cuando un software es libre, entonces hay información o hay sistemas que pueden ser utilizados libremente, pero hay sistemas que no pueden ser utilizados de esa misma manera. ¿Sí? Hay sistemas que no pueden ser utilizados de esa misma manera, entonces en ese sentido hay que evaluar y cumplir con la normativa legal para la utilización de dicho software. Otro tipo de auditoría es la auditoría de las bases de datos. Una base de datos al final es un repositorio o un elemento en donde se guarda información o se guardan datos de tal manera que al procesarlos me den información. Esos son los primeros dos escalones de la pirámide de la información. Porque después de información hablamos de inteligencia y hablamos de base de conocimiento, en donde la información nos brinda datos de tal manera que puedan ser evaluados, como por ejemplo, ¿qué producto es el que más se mueve en el mes de junio? Para obtener esa información, eso ya es inteligencia de negocios. ¿Ya? Pero para llegar al nivel de inteligencia de negocios, tuvimos que pasar por los primeros escalones de la transformación de datos. Carga de datos, la carga de datos, la transformación de datos y la obtención de esa información. Entonces, al tener este nivel de inteligencia de negocios, nos permite poder obtener información valiosa. Valiosa de tal manera de que ustedes pueden asustarse de que en algún momento quieren buscar repuestos para un vehículo y de repente a las horas en Facebook les aparece publicidad de repuestos de sus vehículos. ¿Ya? Aquí hay un elemento de Big Data, o sea, grandes cantidades de información, minería de datos y otros elementos que sirven para poder obtener esta inteligencia de negocio. Para esto es necesario auditar las bases de datos. Y una base de datos se audita de tal manera que podamos ver la integridad de la información, la relación de esa información, los índices, si están funcionando correctamente, si el crecimiento es correcto, o si el crecimiento de los datos no es correcto, pues se logra detectar y poder actuar. Por último, otro tipo de auditoría de sistemas, podemos indicar que es una auditoría de red o de comunicaciones. Al final, una organización maneja redes informáticas, en donde todos sus dispositivos están conectados de X o Y manera. Esta auditoría, pues simplemente uno puede llegar con su computadora, un cable, ve un punto de red ahí desconectado, se conecta y vemos si me dio acceso. Si hay puntos de red que no se están utilizando, se deshabilitan.
¿Por qué? Porque a través de un punto de red que no se encuentra, que se encuentra habilitado y se encuentra libre, uno puede recibir ataques, uno puede recibir cualquier tipo de siniestro, ¿sí? Un virus sobre la red, un ransomware o algo por el estilo. Dentro de las mismas comunicaciones, uno puede observar el funcionamiento de un Wi-Fi, ¿sí? Una red inalámbrica, y a través de una red inalámbrica uno puede atacar una organización, ¿sí? Entonces, una auditoría de red o de telecomunicaciones o de comunicaciones, lo que busca es evaluar o verificar que toda la red informática de una organización funcione de forma correcta, ¿sí? Eso es sobre los tipos de auditoría de red. Pero ustedes dirán, ok, una auditoría de sistemas está basada o está enfocada hacia sistemas tecnológicos o hacia sistemas informáticos. Sí, efectivamente es así. Entonces, ¿un auditor puede hacer una auditoría de sistemas? Sí, sí la puede hacer. Porque el auditor sabe técnicas de auditoría. Pero existe una regla, según Carlos Muñoz Rizo, indica de que un auditor sí puede llevar a cabo una auditoría de sistemas acompañado de un ingeniero en sistemas o un especialista en el área, ¿ya? Entonces, cuando un auditor lleva a cabo una auditoría de sistemas, normalmente debe acompañarse de un SAR o de un especialista en el área. Un ingeniero en sistemas o un especialista en el área sí puede auditar de forma de sistemas sin tener compañía de un auditor. ¿Y esto en qué se basa? Existen normativas y buenas prácticas a nivel internacional en las que nos podemos basar para llevar a cabo una auditoría de sistemas. Una de esas normativas o una de esas buenas prácticas es COVID. COVID, su última versión es del año 2019 y lo que busca es crear o entregar a los profesionales del área una guía de mejores prácticas bajo un marco de trabajo. Esto dirigido hacia el control y hacia la supervisión de las buenas prácticas informáticas. Está basada en 5 pilares. La última versión es de 2019. Y esos 5 pilares están construidos mediante 40 objetivos de gobernanza. Cada uno de esos objetivos busca encontrar información sobre un elemento u otro elemento de la organización, ¿sí? COVID también posee certificaciones, están basadas bajo ISACA. ISACA es la organización internacional que hace estas certificaciones y, por ejemplo, está CISA, la certificación CISA, la certificación CISM o la certificación CISP. Al final, todas estas son certificaciones de auditoría de sistemas, auditorías informáticas o de seguridad informática. Otra de los puntos importantes a tomar en cuenta dentro de las normativas o buenas prácticas para poder llevar a cabo una auditoría de sistemas es ITIL. ITIL es una biblioteca o una librería de buenas prácticas. Esto para la gestión de servicios de tecnologías de información y todas sus operaciones, basada en 3 pilares. 3 pilares, lo que son el diseño del servicio, la transición del servicio y la operación del servicio. Todo esto unificado bajo la estrategia del servicio. Y TIL lo que busca es entregar una librería de buenas prácticas para una organización en donde
al llevarse a cabo se logre una gobernanza correcta y una auditoría de sistemas de forma eficiente. ITIL también maneja certificaciones, son 3, la básica, la de director y la de operación, y ITIL exige actualizarse cada 3 años. Está ISO, ustedes conocen, han escuchado ISO 9000, ISO 21000, etc. ISO también tiene una normativa, la normativa ISO 19011, que son directrices para la auditoría de los sistemas de información. Pero estas directrices están alineadas o están basadas en ISO 9000, que es el tema de la calidad. La última revisión o la última certificación de ISO es del año 2018 y también hacen certificaciones. Se poseen certificaciones, existe un ente certificador internacional que exige a una organización cumplir con ciertos elementos y de esa manera ISO logra certificar. ISO 19011, directrices para la auditoría de los sistemas de información. Y el último elemento importante a tocar dentro de las normativas o buenas prácticas a nivel internacional es Magerit. Magerit entrega una guía de buenas prácticas para llevar a cabo auditorías de sistemas basados en riesgos, basados en vulnerabilidad, basados en la administración del riesgo. O sea, yo puedo verificar elementos importantes de mis sistemas de información, tanto lógicos como físicos, poder evaluar el riesgo y basado en ese riesgo yo poder actuar. ¿Sí? Entonces, a nivel internacional, estos 4 elementos son muy importantes o son los más importantes a tomar en cuenta en una auditoría de sistemas. ¿Sí? Vamos a pasar a una pequeña demo. O sea, obviamente no voy a llevar a cabo una auditoría formal o una auditoría completa, pero por lo menos con algunas herramientas ustedes van a poder observar cómo se puede obtener información o cómo rápidamente uno puede identificar ciertos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, acá está la página web de mi organización, BR Informática y Sistemas. ¿Sí? Esta es una página web que está funcionando bajo el dominio brinfosysgt.com. Y desde acá yo puedo identificar una vulnerabilidad o un punto de mejora. Acá, si ustedes se dan cuenta, dice no es seguro. Quiere decir que no tiene certificado de seguridad para el funcionamiento de esta página. Si yo veo acá, dice que la conexión con este tipo de sitio web no es segura. Para quienes conocemos de sistemas, pues obviamente sabemos que sí nos podemos conectar, pero que cualquier información que estemos obteniendo no va a ser cifrada. O la información que yo estoy entregando puede ser robada. Si nosotros entramos a cualquier otra página, ustedes pueden verificar acá un candadito verde y eso ya es seguro. Si ustedes ven Facebook, Twitter o todas las páginas de redes sociales, obligatoriamente poseen este tema de seguridad. Ok, pero dejando por un lado esto, yo puedo venir aquí solamente con un plugin del navegador denominado Wapalizer. Yo le puedo dar clic acá y yo ya obtengo cómo está hecha la página o las tecnologías que se utilizaron para hacer esta página. Una de esas tecnologías es jQuery versión 1.12.4. 1.12.4. Si yo vengo y pongo habilidades jQuery 1.12.4,
ya sea que ponga vulnerabilidades o vulnerabilities, yo simplemente puedo obtener información. Y acá dice que esta tecnología es vulnerable a nivel medio en Croissant Scripting. Aquí ya tengo un problema. ¿Sí? Ya tengo un problema porque yo a través de esta vulnerabilidad me pueden robar información. Acá hay otro tipo de vulnerabilidad, un Prototype Pollution, ¿sí? Publicado el 27 de marzo de 2019, de tipo de riesgo medio, y un Denial of Service. Los DOS o los Denial of Service son denegación de servicios, o sea, alguien viene, me ataca y puede botar completamente mis servicios. Dice que es de tipo low, o sea, tipo bajo, y exige para poder eliminar esta vulnerabilidad que yo debo tener una versión 3.0 o superior. Esta vulnerabilidad de Denial of Service fue encontrada el 26 de diciembre de 2016. Y así de sencillo, solamente con un plugin del navegador. Por ejemplo, aquí tengo que estoy utilizando Bootstrap 3.3.7, es otra tecnología. Yo puedo decir vulnerabilidades Bootstrap 3.3.7 y de esta manera me van a aparecer vulnerabilidades. El tema de la vulnerabilidad, recordemos, Marguerite la soporta porque se basa en riesgo y vulnerabilidad. Dice que Bootstrap 3.3.7 tiene una vulnerabilidad de tipo medio de Croissant Scripting. O sea, si a mí me atacan utilizando un script pensado para aprovechar esta vulnerabilidad, me pueden robar información. ¿Sí? Tenemos varios tipos de Croissant Scripting basados en esta misma versión. Entonces, rápidamente yo así encontré 3 elementos que son vulnerables o que es necesario poder mejorarlos para obtener una buena práctica. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué hago? Hago un informe. En el informe, digo, se evaluó la página brinfosysgt.com. El objetivo era encontrar vulnerabilidades dentro de esta página. Y, por ejemplo, la primera vulnerabilidad es el HTTPS o el protocolo HTTP. ¿Sí? Esto hace que no sea segura o esto hace que la página no sea segura. Otro de los elementos vulnerables es el jQuery versión 3.6.0 y otro de los elementos vulnerables Bootstrap 3.3.7. Recomendaciones para la primera parte: aplicar un certificado de seguridad HTTPS para que la conexión sea segura. Número 2, recomendación: obtener o mejorar el versionamiento de jQuery a 3.4 o superior para poder minimizar todas las vulnerabilidades encontradas. Recomendación número 3, actualizar Bootstrap a versión 3.3.7 para mejorar o minimizar las vulnerabilidades obtenidas dentro de este elemento. Ok, hasta ahí llega el trabajo de una auditoría de sistemas. El auditor de sistemas no es responsable de que se lleve a cabo el cambio, sino que el auditor de sistemas solamente es responsable de decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que encontré y qué es lo que hay que hacer. Entonces, al llevar a cabo esto, ya el jefe de informática, el director de informática, el gerente de informática, tiene que empezar a gestionar. Ok, un certificado de seguridad HTTPS me cuesta $1,000 al año.
Entonces, señor financiero, necesito $1000 al año porque auditoría identificó que tenemos una vulnerabilidad en la página web. Ok, jQuery, ¿cuánto me cuesta actualizarlo? 0 quetzales, $0. Ok, entonces, equipo de informática o equipo de desarrollo, actualice la versión jQuery a la versión tal. ¿Cuánto me cuesta actualizar Bootstrap? Me cuesta 0 quetzales, $0. Entonces, equipo de desarrollo de informática actualiza la versión Bootstrap a la versión X. Con eso es seguimiento de las buenas prácticas o seguimiento a lo encontrado en una auditoría de sistemas. ¿Ya? Si después de eso no se llevan a cabo, pues eso ya no es problema del auditor o ya no es problema del departamento de auditoría. Eso ya es problema de quien fue auditado o de la organización que fue auditada. Aquí es algo importante mencionar de que al hablar de auditoría de sistemas pueden haber de dos tipos. Auditoría interna y auditoría externa. Normalmente las auditorías externas son mucho más objetivas que las auditorías internas. La auditoría interna más que todo está de forma preventiva. La auditoría externa se utiliza más que todo de forma correctiva. Entonces, cuando hablamos en el gobierno, normalmente se escucha de una auditoría de Contraloría. Eso es porque es una auditoría externa. Y Contraloría General de Cuentas llega a las organizaciones del Estado a poder hacer auditoría de sistemas. ¿Sí? Con Contraloría, ellos sí están encima de si uno hizo o no hizo, porque obviamente al Estado le interesa que su información no se filtre o que su información no ande por todos lados. Por eso es que Contraloría, aparte de ser el auditor, ellos sí sancionan o multan a las organizaciones o entidades que no cumplen con las recomendaciones que ellos indican, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas. En resumen, a grandes rasgos, esto es auditoría de sistemas. Si hay preguntas, pues estamos por acá para poderlas responder. Ahí un saludo a mis hijos y a Gabriel y a Gabriela que me están escuchando. Ahí está Guasatón por eso. Y espero les sirva de algo todo lo que han aprendido el día de hoy. Entonces, preguntas, no sé si hay preguntas. Marisela, no sé si nos apoyas con esto. Yo tengo una duda con lo que acaba de mencionar ahorita de la interna y externa. Digamos, ¿habría alguna certificación extra o digamos, un auditor de sistemas? ¿Podría ser así generalmente las dos? Sí, las certificaciones al final son para los dos, porque, por ejemplo, ISO también tiene certificaciones para auditorías normales. Aparte, auditorías, para un auditor normal, como nosotros lo conocemos, ellos se enfocan más que todo en temas financieros. Al hablar de temas financieros, ellos normalmente se certifican en temas de buenas prácticas financieras, contables, y las NIF, las NIAS, las NICs, que son normativas internacionales que les competen a esta parte. Pero cuando hablamos de auditoría de sistemas como tal, ITIL, COVID, ellos pueden ser certificados en los dos lados. Mageric no, Mageric sí es directamente a sistemas, y ISO 19011, pues ese sí puede ser enfocado hacia los dos. Gracias, papá. Te quiero mucho. Pues, mi hija, no sé si hay más preguntas. Yo tenía una pregunta. Con respecto al examen que se hizo de la página, ¿qué procedería si no sé hasta qué punto se llegaría el estudio así lo más profundo? No, casi no se le entendió. ¿Hasta qué punto podría llegarse ese estudio de la página, ese examen de la página web? Aquí podemos profundizar mucho más. Se puede profundizar de tal manera que yo puedo utilizar otras herramientas y poder profundizar aún más en esta página. Por ejemplo, yo puedo hacer pruebas de ataques. Por ejemplo, ahí decía un Denial of Service, un DOS.
En ese sentido, yo puedo decir, bueno, voy a probar a hacer un DOS, un Denial of Service, y ver si realmente puedo explotar esa vulnerabilidad. Entonces, de esa manera yo puedo decir, mire, sí, efectivamente la vulnerabilidad DOS está comprobada y yo la comprobé de esta manera. ¿Sí? Yo puedo crear un script malicioso y poderlo inyectar, de tal manera de que yo poder explotar el site scripting, el cross-site scripting, que es otro de los elementos vulnerables que ahí aparece dentro del listado que yo puedo llevar. ¿Sí? ¿Qué tan profundo puedo llegar? Yo puedo llegar incluso hasta botar la página si yo quisiera, para poder demostrar de que a nivel de seguridad están mal, o de que a nivel de configuración de seguridad están mal. Hasta ese nivel uno puede llegar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solo quería preguntarle, digamos, si con ciertas vulnerabilidades que, digamos, puede que en ese momento en el que se hace el examen o el testeo, no sean tan peligrosas, pero en un futuro podrían ser bastante perjudiciales para la empresa o la página que lo administra. Eh, ¿Cómo se procedería con esas vulnerabilidades? O sea, ¿solamente se encuentra y de una vez se notifica de que se tiene que corregir? ¿O hay algunas que por posibles daños se manejan de una forma diferente? Ok, sí, efectivamente, dependiendo de la vulnerabilidad encontrada, un auditor de sistemas lleva a cabo un análisis de riesgo, un análisis de vulnerabilidad, aplicando matrices Mageric para poder identificar qué vulnerabilidad es crítica, qué vulnerabilidad es mediana o qué vulnerabilidad es baja. Entonces, cuando uno termina una auditoría, lo correcto es enfocarse en las críticas o en las peores o en las de vulnerabilidad alta. ¿Sí? De esa manera, uno minimiza el riesgo porque difícilmente uno lo quita. Uno puede hacer minimizarlo o trasladarlo. Entonces, cuando encontramos un riesgo demasiado alto, son los primeros a los que hay que enfocarse. Al terminar con los altos, uno ya va con los medios y posiblemente los bajos requieran monitoreo. Por ejemplo, puede ser de que la persona de la limpieza entró una vez donde no debía, entonces solo monitorear que ya no vuelva a pasar, ¿verdad? Porque ahí ya no va a existir una acción, por ejemplo, una llamada de atención. No, no va a pasar, sino que simplemente la recomendación es monitorear que ya no vuelva a pasar. ¿Ya? Eso va en función de la criticidad o del nivel que se le haya otorgado a la vulnerabilidad o al riesgo encontrado. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Ingeniera Valdés. Muy buena noche a todos. No sé si hay una pregunta más. Sería la última, si no pasamos pues a hacer el cierre oficial. Ok, muchas gracias. Creo que ya no, ¿verdad? No, ya no. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Iber Vargas. Es un honor estar acá contando con tu participación. Para nosotros acá en las carreras de ingeniería es un gusto poder pues también aprovechar de tus conocimientos, ¿verdad? El aporte que estás haciendo para nuestros alumnos, nuestros invitados. Y queremos tener un pequeño detalle contigo, el cual es el siguiente diploma. Entonces voy a permitirme compartir. Ok, ahorita vamos. Ya.
Muy bien, gracias. El diploma dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Oriente, las carreras de ingeniería otorgan el presente diploma de reconocimiento a Ingeniero Iber Adolfo Vargas Villanueva por su destacada participación en la disertación del tema Auditoría de Sistemas, dirigida a estudiantes de las carreras de ingeniería del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, impartida el 7 de mayo de 2021 con una duración de 1 hora. Y enseñada a todos, firma el coordinador de carreras de ingenierías, el ingeniero Rolando Darío Chávez, y mi persona, que es profesora titular del centro universitario. Pues agradeciendo a mi amigo Iber Adolfo Vargas por excelente conferencia. Creo que ha sido de provecho para cada una de las personas que tuvimos la oportunidad. Sabemos de que tienes la experiencia, has trabajado en organizaciones del sector público, tanto como privado, y que has trabajado no solamente en el desarrollo, sino que también en este tipo de actividades de auditoría. Entonces, gracias por compartir con nosotros este tema. Siempre estamos aquí, pues, disponibles también para cuando tú quieras poder optar a compartir conocimientos con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, estamos ahí a la orden. Entonces, gracias de antemano. Y pues muchas gracias a todos los espectadores, a los alumnos, a los estudiantes y docentes que estuvieron en esta actividad. Entonces, hacemos el cierre oficial. Si no hay algún comentario de alguno de los estudiantes, y a la vez quiero también decirles que tenemos en el chat el enlace para que puedan ustedes registrar su asistencia, porque solamente de esa manera van a adquirir lo que es el diploma de participación, el cual estará habilitado por los, se habilitó 40 minutos antes de las 7 de la noche, entonces todavía quedan 6 minutos para que ustedes puedan registrarse para poder optar a su diploma, como diploma de participación. Muy bien. Si no, dejarlo unos 15 minutos más. Correcto, también, ¿verdad? Podemos Sí. dar ahí un tiempito más, Vale, unos 10 minutos. muy Ok, bien. entonces muchas gracias, Iber. No sé si No, a la quieres orden. despedirte de todos. A la orden, ingeniera Valdés, gracias por tomarme en cuenta y un saludo a los alumnos, docentes e invitados. Pues cualquier duda o consulta, pues ahí pueden abocarse con la ingeniera Indira Marisela Valdés y pues si necesitan mi contacto, pues ella se los podrá otorgar por cualquier situación, ¿no? Entonces, un honor, muchas gracias. Pasen feliz noche. Igualmente, feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noche. Buenas noches.